Vemos la importancia y la necesidad que hay de que estemos orando como iglesia unos por otros. Amén. También oremos por la hermana Lucila, que salió de viaje hoy y se fue para su pueblo. Así que oremos para que el Señor le ayude, le continúe bendiciendo y la pueda traer nuevamente en bendición conforme a su propósito. Amén. El Señor les bendiga a todos en esta hora. Bienvenidos a este lugar, y los que nos visitan sean bienvenidos también. Damos gracias al Señor por haberles traído en esta hora a este lugar. Amén. Tocando lo que el Señor quiere que hablemos hoy, hay algo que es muy importante que nosotros debemos entender, y es justamente que nosotros como cristianos, para poder crecer espiritualmente cada día, necesitamos unos instrumentos que ya Dios de hecho dejó para que podamos crecer, para que podamos avanzar. Para nuestro crecimiento espiritual, esos instrumentos son llamados medios de gracia. Medios de gracia. Instrumentos que Dios ha determinado, ha dejado para que nosotros crezcamos espiritualmente y sigamos avanzando en nuestro caminar cristiano. Dentro de esos medios de gracia, nosotros contamos con la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Contamos con la oración, que es nuestra relación con Dios cuando oramos. Y contamos también con la comunión de los unos con los otros como iglesia, o sea, personas que espiritualmente están avanzando y están creciendo para que nos relacionemos con ellos. Pero el medio de gracia más importante y más necesario que Dios mismo nos dejó, y el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. El medio de gracia más importante que hay es el Espíritu Santo, que lamentablemente la gran mayoría de cristianos desconocen hoy en la iglesia. Porque muchos piensan muchas cosas del Espíritu Santo que no son, pero no saben otras que sí son. Muchas gentes en las iglesias hoy en día tienen el Espíritu Santo como el payaso, como el milagrero, como el que alborota a la gente, como el que dice mentiras. ¡Ay, pastor! Sí. Por ejemplo, en alguna ocasión alguien me dijo: pastor, ¿cómo le parece que el Espíritu Santo le mostró a mi hija que debería tener una relación de noviazgo con alguien inconverso para traerlo a que le conozca? Para mí, ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo jamás va a contrariar las Escrituras. Jamás. Entonces es imposible que el Espíritu Santo le diga a alguien, hombre o mujer, que tenga una relación sentimental con un inconverso, con alguien que no está caminando con el Señor, porque es la peor mentira y herejía de la tierra. Porque la Escritura dice desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que el cristiano, que aquel que hace parte del pueblo de Dios, no debe tener, ¿qué cosa? Unión en un yugo desigual con los incrédulos. Ni para negocios y obviamente en relaciones sentimentales tampoco. Entonces, ahí es donde yo le digo que el Espíritu Santo es un desconocido para muchos en la iglesia. Porque otros lo tienen, decía, como el payaso, porque dicen que cuando la gente grita, se revuelca, vomita y parece cogida de la luz y todo eso, que esa es la libertad del Espíritu Santo. Bueno, tal vez yo no conozco la Biblia, que me muestren dónde dice eso aquí. Y entonces yo lo creo y dejo que eso pase en la iglesia. Pero el Espíritu Santo no es un payaso, ni es un desordenado, ni hace nada de esas cosas. Ya lo utilizan también, aparte de decir mentiras como la que le dije, decir mentiras como: el Espíritu Santo me revela, hermano Weimar, que de aquí a un año tendrás un carro nuevo, el Señor te lo va a dar. El Señor no usa ese tipo de cosas en la Biblia, y mucho menos al Espíritu Santo ni la profecía para ese tipo de cosas.
Dios es Dios serio que utiliza los medios de gracia para cosas verdaderamente serias, importantes y necesarias. Y tienen que ver con la vida espiritual. El énfasis. Por eso digo que el Espíritu Santo, el medio de gracia más importante para el cristiano, es muy desconocido por muchos en la iglesia cristiana de hoy. Hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo. No voy a terminar hoy, estoy seguro, por la hora. Y además, no vamos a tocar todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque creo que si tomara la decisión de hablar del Espíritu Santo y su ministerio de lleno, nos demoraríamos, creo que este resto de año y parte del que viene, a la luz de la Escritura, lo que la Escritura enseña puntualmente acerca del Espíritu Santo y su ministerio. Pero vamos solo a hablar algunas cosas acerca del Espíritu Santo que nosotros requerimos aprender y que el Señor quiere que nosotros recibamos hoy. Así que vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, para que entonces de allí desprendamos algo de lo que es el Espíritu Santo y su ministerio. Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Amén. Dios sigue siendo bueno, ¿cuánto lo creen? Amén. Damos gloria a Dios por los medios de gracia que nos ha dejado para que podamos crecer espiritualmente. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, gracias, infinitas gracias una vez más por tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia, por nuevamente traernos a este lugar y por darnos el privilegio de adorarte, de exaltarte, de bendecirte, y sobre todo por el privilegio de escuchar tu palabra y de saber que tu presencia está en este lugar, de que tú has venido a este lugar a hablar a cada uno de nosotros y justamente a hablarnos del Espíritu Santo que has enviado a morar en nosotros, en cada uno de aquellos que han depositado su fe, confianza y esperanza en tu Hijo Jesucristo, para bendecirnos, guiarnos, instruirnos, enseñarnos. Gracias, Señor. Te rogamos pues que nos des sabiduría y discernimiento y que nos ayudes a recibir tu palabra con gozo y con la firme intención de estar siempre llevando a la práctica todo lo que nos hables a través de ella. Direcciónanos grandemente. Bendice la vida de los que van a escuchar este mensaje en este lugar y aún de aquellos que puedan vernos por YouTube y que puedan escuchar este mensaje de alguna otra manera. Que seas tú derramando tu gracia, extendiendo tu mano de favor y alcanzando incluso a aquellos que no te conocen para la gloria de tu nombre y edificando a la iglesia por medio de tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Entonces el tema que traemos para hoy, obviamente a través de este pasaje, es que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo, nuestro Maestro. Cuando usted y yo hablamos acerca de conocer a Dios, creo que todos tenemos que ser sinceros. Somos ignorantes todos, porque no conocemos a Dios de la manera en que deberíamos conocerlo, a menos que el Espíritu Santo nos enseñe. El único que nos puede enseñar a nosotros a conocer a Dios y su plan
y todo lo que tiene que ver con Él es el Espíritu Santo. Ahora, Él nos va a dar a conocer y nos va a revelar todo cuanto se nos ha dicho y que está escrito en su palabra. A eso es a lo que Él se refiere. El Espíritu Santo entonces es el maestro de la iglesia. Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña. Él es el que ha sido enviado para esa labor. Ahora, al mirar el pasaje que acabamos de leer, una de las cosas que podemos apreciar es que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, para este momento, en este capítulo 14 del Evangelio de Juan, ya estaba en su etapa final, ya estaba por terminar. Él ya está despidiéndose, Él ya está con mayor seguridad diciendo, yo ya no voy a estar más con ustedes. Ya el ministerio del Señor está finalizando aquí. Sin embargo, el Señor sabía que los discípulos todavía tenían muchas cosas que aprender. Había muchas cosas que le tenía que enseñar a sus discípulos. Ahora, esta era una situación que le preocupaba al Señor Jesucristo. Obviamente porque no solamente habían muchas cosas que enseñarles, sino que para colmo, ellos, de todas las cosas que el Señor les había enseñado, habían muchas que ellos aún no entendían con claridad. Y aparte de eso, muchas de las que ya le había enseñado, pues se les había olvidado. Qué cuadro tan hermoso, igual a la iglesia de hoy. ¿Cuántos de ustedes todavía se acuerdan de todas las enseñanzas que el Señor les ha dado a través de su palabra? Mire, le voy a ser sincero, no sé si a medida que uno va avanzando en años va perdiendo la memoria o verdaderamente la falta de interés hace que uno no tenga memoria. Pero yo todavía me acuerdo de las cosas que Dios me ha enseñado cuando recién llegué a la iglesia. Y todavía tengo presente mensajes, textos de la Escritura, porciones extensas de predicaciones en las cuales todavía yo me siento y digo, oh, por Dios, hace 16 años, hace 17 años, Señor, hace casi 18 años, me acuerdo cuando me hablaste esto y todavía me acuerdo. Y digo, Señor, qué bendición. ¿Sabe? Y luego reflexionaba en este mensaje, cuando estaba preparando el mensaje, y entonces el Señor me corrigió. No es que tengas muy buena memoria ni que sea falta de interés. Es tu relación con la Escritura y conmigo lo que yo hago a través del Espíritu Santo para que te acuerdes. O sea, no es que yo tenga muy buena memoria. No, es que el Espíritu Santo me está enseñando y recordando. ¿Para qué? Para que pueda seguir avanzando y seguir creciendo. Entonces el Señor Jesucristo sabía que estos discípulos no solamente había que enseñarles más, sino que no habían entendido claramente y fuera de eso se les había olvidado muchas de las cosas que Él había traído a la vida de ellos, así como nos pasa a nosotros. Y como ejemplo de esto, hay varios ejemplos en la Escritura, y uno de ellos es que el Señor Jesucristo viene y le dice a los discípulos, bueno, yo voy a ir a Jerusalén, allí no me va a ir bien, voy a ser apresado, me van a golpear y al final me van a crucificar y voy a morir. Y el apóstol Pedro inmediatamente lo cogió, lo llamó aparte y empezó a decirle, ten misericordia de ti, no te pase tal cosa. ¿Se da cuenta? Ellos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Para ellos era inaceptable, Señor, te vas a morir. Ajá, pero ¿cómo va a ser? Yo no entiendo. Y es necesario que pase. No, pero ¿cómo va a ser necesario? El maestro, el que vino, el Mesías. No entendieron que Él les había dicho que así tenía que suceder. Y ahí estaba Pedro, haciendo muestra de sus limitaciones al creer y a entender lo que el Señor decía. Los discípulos allí estaban como desconectados, como que, ¿y qué fue esto? Como que en shock.
incapaces de poner en orden todo lo que el Señor les decía y les enseñaba. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en la barca, cuando vino la tormenta y estaba durmiendo, y esa tormenta, y ellos tratando de solucionar el problema, ellos por sí mismos, la tormenta, el bote, el agua entrando, se iban a inundar, y ellos esforzándose en solucionar el asunto, y luego van enojados donde el Señor. Oiga, usted es que no ve que nos vamos a morir. Y Él se levanta y los mira. Detiene el viento, le ordena a las olas que paren y todo a la normalidad. Y de inmediato ellos, ¿quién es este? Por Dios, la naturaleza le obedece. No entendían, no lo conocían, ellos todavía no captaban quién era Jesús. Entonces Él sabía lo que estaba pasando allí. Y entonces viendo el Señor todo esto, dice, bueno, estos discípulos míos todavía les hace falta bastante. Ahora, uno se preguntaría, y entonces, si esto estaba aconteciendo, si será bueno que el Señor ya se vaya a ir. Sí, era necesario que se fuera. Era necesario que Él se fuera. Señor, si es que esta obra todavía está incompleta. Sí, claro, es necesario que me vaya. Pero la obra incompleta, sí, así es necesario que yo me vaya. El Señor era plenamente consciente de la situación, y justamente como era consciente de esa situación, entonces por esa razón Él viene y se anticipa haciéndoles la promesa. Esa promesa de un valor incalculable de que Él iba a enviarles a alguien para que les enseñara y les recordara. El Espíritu Santo de Dios, que era el que les iba a enseñar, que era el que les iba a recordar, que era el que iba a continuar haciendo el trabajo que Él había comenzado. Él iba a tomar su lugar, Él iba a ser ahora su maestro. Yo ya no voy a estar aquí, ustedes ya no me van a ver, pero yo voy a venir, o más bien el Padre enviará en mi nombre el Espíritu Santo y vendrá a morar en tu corazón, estará no afuera, sino adentro. Ya no me van a ver aquí. Yo ya no voy a comer con ustedes. Yo ya no les voy a partir el pan. Pero el Padre enviará en mi nombre el Espíritu Santo. Y Él no va a estar aquí afuera. No va a estar en el aire. No, va a estar en ustedes morando adentro. Y desde adentro les va a enseñar y les va a convencer y les va a recordar. El Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, tranquilos. El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien en última instancia viene a morar en nosotros, y nosotros es en Él en quien debemos confiar y de quien debemos depender para avanzar y crecer en nuestro caminar cristiano. Es en Él. Nuestro Salvador, nuestro Maestro, nos dejó otro Maestro. Otro Maestro. Dicen, versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor ya les estaba hablando del Espíritu Santo aquí en esa noche. Y se refirió a Él como el Consolador. Así es. El que estaría en los creyentes, con los creyentes, acompañándoles en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda prueba, en toda necesidad, en toda angustia, en todo logro, en toda alegría, en toda bendición, en todo iba a estar ahí con ellos.
mostrándoles, revelándoles, enseñándoles, haciéndose presente en cada uno de aquellos que depositen su fe, confianza y esperanza en el Señor Jesucristo. A eso vino. Ahora, luego continúa describiendo otra de las labores del Espíritu Santo. Una de esas labores que el Espíritu Santo viene a desarrollar en la vida de los creyentes. ¿Cuál sería el maestro ocupando el lugar de Cristo? Para eso lo envió, a ocupar su lugar. Debemos notar que el Señor aquí seguía contestando a la pregunta que le había hecho Judas. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahí está. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El mundo no lo puede conocer, solamente aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Y aquí vemos por el Espíritu Santo que Él era el que daría continuidad a la revelación de Cristo, a la revelación que nuestro glorioso Salvador Jesucristo había comenzado a entregarle a los discípulos. Yo les he dado la revelación, lo que el Padre me dio, eso les doy. La palabra que Él me habló, esa es la que les he dado. Y de aquí en adelante el Espíritu Santo continuará revelándoles todo lo relacionado con el Padre, conmigo, con el plan de salvación y todo lo que viene a futuro. Es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él es el más importante, lo que más necesitamos. Y en esas breves palabras vuelve a aparecer lo que nosotros conocemos y lo que mucha gente todavía no cree y que muchos niegan. Y volvemos a ver aquí la Trinidad de Dios. El Señor Jesucristo hablando, diciendo que el Padre enviaría y al Espíritu Santo viniendo. Ahí está. No un Dios de tres cabezas, no tres dioses diferentes, no uno creado y el otro divino, no. Dios en su esencia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es un solo Dios verdadero, que al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que Él muestra. El Espíritu Santo está estrechamente ligado al Padre y al Hijo. ¿Sabe por qué? Porque los tres son uno solo. No hay manera de separarlos, no hay manera de distribuirlos, no hay manera. Es un solo Dios y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted y yo leemos luego a Juan capítulo 17, podemos apreciar que la esencia misma de Dios es la que viene a morar en el creyente, en el cristiano, en el que viene a Cristo. Porque dice que ya el Espíritu Santo viene y luego dice que el Padre y el Hijo vendrán y harán morada en aquel que es su discípulo. Dios mismo morando en nosotros, nosotros en Dios. Es glorioso esto. Ahora, por otra parte, se nos muestra una clara continuidad en la obra divina en relación con el ser humano. Él sigue trabajando. El Señor Jesucristo había venido en nombre de su Padre, sí, para darles a conocer a los hombres y para glorificarle a Él. Para dar a conocer al Padre y glorificarle a Él. Ahora vemos que el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús para defender sus intereses con toda su autoridad. Como quien dice, Él vino aquí a dar a conocer al Padre y a glorificar al Padre. Yo vengo a seguir haciendo lo mismo y con la misma autoridad del Padre y del Hijo. Porque son el mismo. Entonces, en primer lugar, esto quiere decir que el Espíritu Santo actuará siempre en perfecta armonía y en los deseos y propósitos y la voluntad de Cristo y del Padre. Siempre. Y en todo veremos con toda claridad, cuando usted sigue leyendo y mira aquí este Evangelio de Juan, usted puede ver más adelante que cuando el Señor les diga a sus discípulos, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, significa que su ministerio constituirá el dar
mayor testimonio de Cristo, mostrar a Cristo, revelar a Cristo, quién es, a qué vino y cuál es su plan y su propósito. Asimismo, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Revelar el ministerio de Cristo. Lo que faltó, porque Él enseñara a sus discípulos, Él lo iba a enseñar. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga, tremendo. Entonces el Espíritu Santo enseña lo que fue, enseña lo que es y enseña lo que será. Toda la autoridad la tiene para hacerlo. Y en segundo lugar, debemos prestar especial atención a todo esto porque, escucha, lo encontramos aquí, en la Escritura. Y lo que encontramos en la Escritura es una declaración directa de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y nos muestra una clara sucesión que usted y yo también debemos imitar. El Hijo vino a dar a conocer al Padre. El Espíritu Santo viene y nos revela todo lo relacionado con el Padre y con el Hijo. Y nosotros estamos llamados a ir a dar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es nuestra obra también. Nos toca a nosotros hacer esa misma labor. Cuando Él habló y Él dijo que id y predicad el Evangelio a toda criatura, estamos haciendo la misma labor. El Padre envió al Hijo para que lo diera a conocer. El Hijo vino a dar a conocer al Padre. Ahora viene el Espíritu Santo a dar continuidad y seguir dando a conocer al Padre y al Hijo y a glorificarles. Y nosotros debemos seguir con la misma tarea. Dar a conocer el Padre, la obra del Padre, el ministerio del Padre, el Hijo, la obra del Hijo, el ministerio del Hijo, al Espíritu Santo, su obra y su ministerio. Ahora vamos a darlo a conocer como cristianos. ¿Cómo? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es nuestra tarea. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros no estuvimos con Él desde el principio cuando Él vino y predicó el Evangelio, pero nosotros estamos con Él cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, cuando lo recibimos como nuestro Salvador y el Espíritu viene y mora en nosotros, entonces nos da a conocer todo lo que está desde el principio. Esa es la tarea y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros y nosotros vamos a dar testimonio de ello, obviamente. Usted y yo debemos seguir la labor que el Señor inició. Dice que Él no habla por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que Él oyere. Ahora, la contrariedad que hay en muchos. El Espíritu Santo no solamente viene como maestro, no solamente viene a enseñarnos, no solamente viene a recordarnos todas las cosas, sino que el Espíritu Santo es una persona que viene a morar en nosotros, pero es una persona. Es una persona. No sé si ustedes saben, por ahí hay una secta que dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Que es una fuerza. Bueno, hay muchas cosas que podrían ser una fuerza, pero una fuerza no puede hacer lo que el Espíritu Santo hace. Una fuerza no consuela. Una fuerza no se contrista. Una fuerza no anima. No sé de dónde lo sacaron. No sé de dónde sacaron la idea de que el Espíritu Santo es una fuerza. De pronto, haciendo un estudio inadecuado del Antiguo Testamento, puedan sacar que es una fuerza. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era dado a conocer de una manera tan clara. Es más, hay muchos que dicen que el Nuevo Testamento no es legítimo. Porque no van a la Escritura. Por eso no sé de dónde sacaron lo de la fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. El Espíritu Santo es una persona plena y completamente, porque está descrito como un consolador. Bueno, el consolador, no un consolador, el consolador.
Eso es el Espíritu Santo. Y está descrito como el que enseña. Bueno, muéstrenme una fuerza que enseñe. Muéstrenme una fuerza que convenza. Muéstrenme una fuerza que recuerde algo a los demás. Eso no veo la manera. El Espíritu Santo enseña y el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo recuerda, dice las cosas que el Señor dijo. Y una fuerza no puede hacer tal cosa. Tiene que ser una persona. Todas estas funciones y otras solo las puede ejercer una persona. ¿Qué otras cosas hace? Pues testificar, convencer, guiar, ayudar. ¿Quiere más? A la luz de esto y muchas otras cosas más que enseña la Escritura, el Espíritu Santo no puede ser una mera influencia abstracta o una fuerza que está por ahí divagando y que yo no me imagino esa fuerza viniendo adentro del ser humano y haciendo qué. ¿Cómo una fuerza lo va a convencer, lo va a guiar, lo va a instruir, lo va a consolar? Y en segundo lugar, tal como estamos viendo, creemos que el Espíritu Santo es una persona. No como usted y como yo, una persona divina. Muchos piensan que no es una persona porque no tiene cuerpo, porque no se ve. No, es que hasta sin cuerpo. Entonces cuando nosotros estemos en cuerpo glorificado, entonces tampoco vamos a ser personas. Dice que Dios es espíritu. Sí, es verdad. Cristo es la manifestación del Padre y el Espíritu Santo es aquel que hace el complemento y ha venido a morar en el ser humano que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo, como una persona divina y que quiere relacionarse íntimamente con aquellos que reciben a su Hijo, el que murió en la cruz del Calvario. Y entonces hay una unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es una unión eterna. Eterna. Para aquellos que han creído en verdad. Él enviará el Espíritu Santo. Aquí el Señor está mencionando en este Evangelio. Y lo menciona y dice y se refiere a esa tercera persona de la Trinidad, justo como el Espíritu Santo. Ustedes y yo estamos acostumbrados a hablar hemos oído hablar del Espíritu Santo, conocemos todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, pero los apóstoles, los discípulos en ese momento, cuando Él les dijo, les enviaré el Espíritu Santo, ¿ah? ¿Cómo así? ¿Y qué fue? ¿Eso qué fue? ¿Qué pasó? Ellos habían oído hablar del Espíritu Santo, pero ¿cómo así que va a enviar al Espíritu? Para ellos eso era algo inaceptable, algo que ellos no conocían, algo que ellos no sabían. Nosotros sí, ya hemos leído la Biblia y sabemos acerca de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y lo que Él hace. Y espero que las muchachas hoy, las niñas, estén atentas para lo que les pregunté ahora acerca de a ver qué aprendieron del Espíritu Santo. Ellas están incluidas ahí. El Espíritu Santo es una persona divina. Completamente. Pero también es santo. Es un espíritu que aún siendo espíritu es una persona, pero él dice que es el Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere cuando habla de que el Espíritu Santo es santo? ¿Qué quiere decir que ese espíritu que va a enviar el Padre en su nombre es santo? Porque no solamente enseña, Él santifica. Y nos santifica a nosotros. Él santifica al creyente. Y esto es importante saberlo. El Espíritu Santo es el que santifica al hombre que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Esta es otra de las grandes tareas que hace el Espíritu Santo en cada uno de aquellos que venimos al Señor.
Ahora, cuando usted y yo pensamos en esto, ¿cuántas veces hemos sentido que aunque sabemos las cosas, sabemos qué hacer y las queremos hacer, no somos capaces de hacerlas? Y terminamos haciendo lo que no deberíamos hacer. ¿Cuántas veces hemos querido abandonar las prácticas pecaminosas y no he podido, pastor? Señor, es que no soy capaz. ¿Por qué no somos capaces? Bueno, eso no nos pasa nada más a nosotros. Si usted mira, el apóstol Pablo, tremendo, hombre que se encontró con Cristo, camino a Damasco, que quedó ciego, que después de ser perseguidor de la iglesia, fue perseguido y que tuvo una transformación plena y completa. Y en el capítulo 7 de Romanos, él llega a un punto de decir: el bien que quiero no hago y el mal que no quiero resulta haciéndolo. El apóstol Pablo. Pero el mismo apóstol Pablo que dice esto, dice: únicamente el Espíritu Santo es el que me puede ayudar a salir de aquí. Esto es una dependencia, una cercanía, una relación, una comunión real. Escucha, lo primero que tienes que creer es que Dios es real. Lo segundo que tienes que creer es que Cristo vino a esta tierra y murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Y Él entonces al resucitar te dio vida y vida en abundancia. Y que el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y que es el único que puede hacer la obra de transformación, de edificación en tu propio corazón. Que es el único que te puede conducir, que te puede convencer, que te puede enseñar, que te puede recordar, que es de Él que necesitamos depender, y Él está ahí dispuesto para que tengas una verdadera relación con Él. Y necesitas creer que está dentro de tu corazón y que cuando oras no le hablas al que está ahí, sino al que está aquí. Y Él es el que te ayuda. Y es que cuando estás ya que ya, mete la adrenalina y ¡pum!, vuelve y te levanta. Pero es necesario creer lo que Dios hizo y creer que Él lo envió y creer que está aquí. Porque si no lo crees, empiezas a orar: Señor, usted sí me escucha. Si yo lo veo tan lejos, estoy ahí adentro. ¿Cómo lejos? Necesitas creer. Y cuando crees, se hace real. Usted le dicen: oiga, le voy a dar 100,000 pesos. ¿En serio? Sí. ¿Usted cuándo cree? Cuando tiene los 100,000 en la mano. El Espíritu Santo vino, necesitas creer que está ahí. ¿Y cuándo creo? Cuando empiezas a ver que ya no eres el mismo, cuando empiezas a ver que ya hay cosas que no haces, cuando empiezas a ver que ya piensas diferente, cuando ahí empieza a haber un fruto y empiezas a decir: ah. Yo me acuerdo cuando llegué al Señor, la música que yo escuchaba, ya le he contado, la tenía ahí al frente, una repisa, todos, y yo con la máquina aquí, y la música allá, y salía a la calle y yo, oíste, yo tengo la música, y yo no he vuelto a oír música. ¿Y por qué no he vuelto a oír música? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué? No. Y llegaba a la casa con la mentalidad: voy a sacar el CD, voy a escuchar este CD. Abría la puerta derechito y me hablaba mi esposa: ah, sí, pasó esto. Hasta que un día, adiós la música. Cuando usted empieza a ver que no es el mismo y que algo está pasando y que algo ha cambiado y que usted ya piensa, dice, entonces crea que está ahí. Porque eso no lo hace usted. Usted no lo hace, ni yo tampoco. Él, solamente Él lo puede hacer. Por lo tanto, necesito creer para poder ser enseñado. Necesito creer que Él está ahí. ¿Para qué? Para poderme acercar a Él como Él quiere que me acerque. Necesito tener una verdadera relación con Dios a través de la Escritura, por medio de que crea en Cristo, y el Espíritu Santo allí va a hacer su obra y me va a convencer. Esa es su tarea. Pero usted y yo necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Necesitamos ser transformados por Él, por el Espíritu Santo. Un aprendizaje, hay gente que sabe mucho del Espíritu Santo. Aquí. Saben mucho del Espíritu Santo aquí. Y un aprendizaje teológico poco sirve. Tiene que ser un aprendizaje teológico y práctico.
que lo que yo sepa aquí, lo crea aquí y lo viva aquí. Porque si lo creo aquí y de pronto lo creo hasta aquí, pero no lo vivo aquí y no ha pasado aquí ni aquí tampoco, es solamente un conocimiento teológico. Hay mucha gente que sabe mucho. Hay gente que se conoce la Biblia de pe a pa. Hay gente que usted le dice, mira, es que el Señor dice, sí, en tal y en tal y en tal parte. ¿Y cuántas veces han leído la Biblia? Yo leo la Biblia, cada año la leo 2 veces. ¡Wow! Tiene un diplomado en Biblia, se conoce todos los textos, mejor dicho, parece un rabino, pero vive como el diablo. Conoce la Biblia, pero vive como el diablo. No es un conocimiento teológico aquí. No es que simplemente yo sepa mucho es que lo conozca, lo experimente y entonces haya hecho un cambio transformador en mi corazón y pueda vivirlo. Oye, que el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3 del 1 al 6. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo va a ser? Voy a volver al vientre de mi madre. Hombre, despierta. ¿Cómo era? ¡Tonto! Hombre, por Dios, no te está hablando de meterte de nuevo en el vientre de tu madre. Espiritualmente necesitas un nuevo nacimiento, ser un nuevo yo, experimentar a Cristo, experimentar su gracia, y el Espíritu Santo te convence y tienes que ser otro. Tranquilo, pero no es así. Ya es otro. Así no funciona. Llegué a Cristo, Señor. La oración del pecador. Y amén. Otro. ¡Ay, ya soy otro! No, así no funciona. Esto es una relación constante y continua, un caminar constante y continuo, una relación, un conocimiento de Él a través de la Escritura. El Espíritu Santo te va a hablar, te va a convencer, te va a guiar y te va a enseñar de lo que hay aquí, de lo que veas aquí, de lo que estudies aquí, de lo que creas aquí. Y si estás creyendo poquito, pero dices, yo quiero creer, Él ahí mismo dice, ya mismo. Para eso está. Es la mejor bendición que puede tener un cristiano, el Espíritu Santo de gracia que te convence. Todo lo que surja en nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza caída, estará manchado por el pecado, hermano, y quedará muy lejos de agradar a Dios. Por eso el Señor dijo, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo podrá darnos una nueva vida, haciendo que usted y yo nazcamos de nuevo. Todos necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo, sin excepción, todos. Cuando usted y yo hablamos acerca de las cosas profundas de Dios, deberíamos admitir que el apóstol Pablo tenía razón cuando dijo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y quién más? ¿Quién más lo puede hacer? Solo Él. Reconocer este tipo de ignorancia puede resultar humillante para muchos. Soy sabio, soy estudiado en esto y en esto, y he estudiado esto y esto y esto y aquello. Ajá. Y el Señor dice, eres un ignorante. ¿Por qué? Porque no conoces lo que deberías conocer. ¿Te acuerdas lo que dice Jeremías? Si alguien se quiere gloriar en algo, no se gloríe en su sabiduría, en su riqueza, ni en su fuerza. ¿Se va a gloriar en algo? Gloríese en entenderme y conocerme. La sabiduría humana de nada sirve. Una persona puede ser lo más estudiada posible y si no tiene un conocimiento del Señor, Dios dice, es un ignorante. Cuando Él habla acerca de los sabios de este mundo, ¿qué dice? Que ninguno de ellos tiene la sabiduría de Dios. Eso es lo que Él dice. Pastor, ¿por qué? Porque si lo hubieran tenido, y si lo hubieran tenido, nunca hubieran crucificado a Cristo. Y si la tuvieran hoy, estarían aferrados a Cristo y no negándolo. Usted no ve que muchos de los mayores sabios son ateos. A mí siempre me impacta eso. Cuando yo estaba sin Cristo, yo me acuerdo que pasé por varias etapas. Cuando estuve en la etapa del ateísmo,
llegué a una conclusión y me paré a pensar y yo dije, yo soy ateo. Ajá, bien. Yo no creo en Dios. No. Y entonces, ¿por qué peleo de que no existe? Si yo creyera que no existe, no pelearía discutiendo que no existe. Así le dije a un muchacho con que conversé el otro día y cae me pega porque le dije eso. Pero es una realidad. Si usted está seguro que esto no existe, usted para qué va a pelear. Eso no existe. ¿Qué no existe? Ahí no hay nada. Pero estoy discutiendo de que no existe algo que... Y el ateo, peor ateo de la tierra, el que dice que Dios no existe, cuando le llega un momento de dificultad, de terror o de susto, lo mismo que dice, ¡ay, Dios mío! Y no cree en Dios. Eso es lo que Dios hace. Si el ser humano verdaderamente tuviera sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo y hoy no negarían a Cristo. Eso es justamente lo que revela ese grado de ignorancia absoluta. Y eso es lo que Pablo dice. Como los príncipes de este siglo. Así dice Pablo. Hermanos, no olvidemos que Pablo se estaba dirigiendo a los corintios. ¿Y dónde habían sido criados? Y educados por los griegos. ¿Y qué era lo que los griegos más buscaban? La sabiduría. Y a ellos les gustaba hablar bastante. La sabiduría. Y la sabiduría humana de nada sirve. Y hablaban y trataban de quién es Dios. ¿Y qué dice? Todos los hombres son iguales, completamente ignorantes. Hasta que no conozcan al Señor. Escuche, la ignorancia del hombre natural solo puede cambiar si Dios mismo toma la iniciativa de darse a conocer. Y es precisamente lo que ha hecho por medio del Espíritu Santo, darse a conocer. La única manera de que usted y yo lo podamos conocer es por medio del Espíritu Santo. Por medio de ello. Cuando Pablo está hablando a los corintios, su argumentación, la argumentación de Pablo para ellos es que Dios no las reveló a nosotros. Dios nos las reveló, ¿qué? Las verdades y de lo de Dios. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tremendo esto. Y con esto obviamente coincide con lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje de Juan. Es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Escucha, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y aparte de ello, ¿sabe qué dice? Nos recordará todas las cosas. Y entonces ahí tenemos nosotros que preguntarnos, ¿todas las cosas? ¿En serio? ¿Y qué son todas las cosas? O sea que según eso, el Espíritu Santo nos va a dar a conocer todo de todo y vamos a saber todo sobre todo. ¿Ah? ¿Será eso de lo que se refiere él? ¿De qué está hablando entonces? Cuando él habla de conocer todas las cosas, ¿a qué se refiere? Uy, pastor, yo no había pensado en eso, yo tampoco. Pero él nos aclara. Por eso él dice, el Espíritu Santo os enseñará y recordará. O sea, él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas las cosas. Pastor, ¿y cuáles son entonces todas las cosas? Bueno, el jueves miramos todas las cosas. Si estamos vivos y el Señor no ha venido por la iglesia. ¿Sabe cuál es la parte más fundamental hasta aquí? ¡Oh, niñas! A ver qué aprendieron hoy. Usted me debe un examen, o sea que... Y ya se preocupa como quien dice, ¿cuál? Una de las partes más fundamentales y necesarias que usted y yo necesitamos percibir hoy es esta. El Señor Jesucristo se fue un día. Él se fue. Pero Él decidió no dejarnos solos. Ni a sus discípulos, ni a los apóstoles, ni a nosotros.
pastor, pero ¿cómo nos iba a dejar solo? Y nosotros nunca estuvimos con Él. Tiene razón. Y a pesar de que nunca estuvimos con Él, no nos ha dejado solos. Siempre ha estado ahí. Usted puede pensar, desde el día en que usted nació hasta el día de hoy, cuántas cosas ha experimentado que usted pudiera estar muerto. Yo no sé usted, yo sí. Hoy, pastor, me pegué una caída hace años, no sé a dónde va, me hubiera pegado la matada del siglo. Yo recuerdo a la edad de 16 años, aquí mismo, por allá abajo, por no ser una perita en dulce, veníamos un amigo y yo caminando tranquilos, cosa que nunca pasaba porque siempre andábamos en moto. Y obviamente pues hacíamos muchas cosas que no eran agradables. Hombre, íbamos pasando por una calle así y nos dio por mirar hacia el fondo a otra calle y vimos una moto conocida y un ser conocido y resulta que él también nos vio. Y nos miramos y los que corren, ese hombre en moto, nosotros a pie, oiga, le voy a decir, el miedo pone turbinas en los pies. Oiga, nos recorrimos todo lo que es abajo, la parte de abajo de Zamora. Yo no sé cómo hicimos para escapar. Hoy ya sé, Él estaba al cuidado. Él estuvo ahí en todo tiempo, en todo momento. Desde el día que naciste, te ha tenido allí, te ha guardado, te ha cuidado, ha preservado tu vida hasta el día de hoy. Y no sé hasta cuándo, porque Él lo que quiere es que lo conozcamos, lo experimentemos, tengamos una verdadera relación con Él. Y un día, por causa de lo que Cristo hizo, podamos cruzar el umbral de la vida, cruzar al otro lado y decir, ve, verdad, no morí nada, apenas empezó la vida. Y Cristo del otro lado diciéndote, y te estaba esperando. Y dice que lo veremos tal y como Él es. Pero necesitamos creer lo que Dios hizo, necesitamos creer lo que Cristo hizo, necesitamos creer que el Espíritu Santo fue enviado para nuestro beneficio, no desde afuera, sino internamente. Por eso necesitamos venir a Cristo, necesitamos venir y reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que dio su vida para rescatarnos de la ira de Dios, y que no solo eso, no nos dejó solos, envió al Espíritu Santo a morar en nuestro interior, a vivir en nosotros, para sacar toda la basura que todavía queda en nosotros, a enseñarnos todo lo que Cristo enseñó, a mostrarnos todo lo que viene y a darnos la seguridad de que un día veremos a nuestro glorioso Salvador cara a cara y estaremos con Él por la eternidad. Suficiente. Hermanos, que el Señor nos ayude a creerlo, a experimentarlo y a tener esa verdadera relación con Él. Oremos al Señor y que Él nos dé en su gracia la capacidad de creer en todo esto para seguir viviendo para la honra, la gloria y la alabanza de su santo nombre. Cristo vive y nosotros vivimos porque Él vive. Oremos a nuestro Salvador. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y tu misericordia, porque nos has bendecido en gran manera. Verdaderamente, Señor, cuán glorioso es abrir las Escrituras y poder mirar estos medios de gracia que has dejado para nuestro avance y crecimiento espiritual. Cuán glorioso es saber que nos has cuidado, que nos has guardado, que nos has bendecido y que aparte de eso, Señor, sigues a nuestro cuidado. Has dejado el Espíritu Santo para mostrarnos, para revelarnos todas las cosas y para poder seguir así, avanzando, creciendo, viviendo para la gloria de tu nombre. Quieres que te conozcamos más, que te experimentemos más, que haya una verdadera relación con tu palabra, que haya una verdadera relación con el Dios vivo y verdadero por medio de la oración. Y así entonces esa relación conducirá a que tu Santo Espíritu haga un cambio, una transformación, una edificación, una manera diferente de vivir, un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida que ha de ser usado también por ti para que nosotros te demos a conocer, no solo predicando el Evangelio, no solamente enseñando lo que la Biblia dice, sino cuando la gente ve que nosotros, eso que decimos,
lo vivimos y lo practicamos. Gracias, Señor, por lo que tú hablas, por lo que nos enseñas. Te rogamos, pues, que sigas obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos sigas limpiando. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer. Porque es allí donde está el centro del éxito nuestro. Creer. Y si creemos, dice tu palabra, todo es posible. Gracias, Padre, por la vida de todos y cada uno de aquellos que has traído en esta noche a este lugar para recibir de tu palabra. Gracias por aquellos que nos verán y escucharán posteriormente de este mensaje, por cada alma, por cada uno de los que no te conocen, por cada uno de los que hacen parte de la iglesia. Gracias, Señor. Continúa bendiciendo a cada uno conforme a tu propósito, para que podamos seguir acercándonos a ti, conociéndote más, viviendo más para tu gloria y preparándonos y capacitándonos para cuando o vengas por la iglesia o nos llames a tu presencia, partamos de esta tierra a la eternidad contigo, Señor. Gracias, Señor, por estar en este lugar en medio de nosotros y por hablarnos de la manera en que nos quieres hablar. Salimos hoy de este lugar, mas no de tu maravillosa presencia. Te rogamos que sigas guiándonos, direccionándonos y nos lleves a nuestros hogares en bendición y en tu victoria, y que podamos seguir proclamando que Cristo vive y que viene pronto, para que así nos preparemos y entonces partamos gozosos a esa eternidad, porque te lo pedimos en Cristo, dándote gracias. Amén y amén.